Bueno, para los mecanismos propuestos surge la necesidad de considerar los factores que afectan las reacciones estudiadas. El manejo adecuado de estos factores permitirá controlar y dirigir las reacciones en el sentido más conveniente. Los factores a estudiar son la estructura del halogenuro, las características del nucleófilo o la base y los efectos del solvente. Vamos a comenzar con la estructura del halogenuro. Veremos que los diferentes haluros de alquilo experimentan reacciones SN2 a velocidades diferentes. La estructura del sustrato es el factor más importante que condiciona su reactividad en el desplazamiento SN2. La reacción transcurre con rapidez en los haluros de metilo y sustratos primarios. Sin embargo, con los haluros secundarios es más lenta y los haluros terciarios no reaccionan por mecanismos SN2. Para los haluros de alquilo sencillos, las velocidades relativas en el desplazamiento SN2 está dado por el orden: haluros de metilo más reactivos, luego primarios, secundarios y bien atrás los haluros de alquilo terciarios. La explicación física para este orden de reactividad se deduce a partir de la información de que todos los compuestos que reaccionan lentamente tienen una propiedad en común. El lado posterior del átomo de carbono electrofílico está impedido por la presencia de grupos voluminosos. Los haluros terciarios tienen más dificultad que los haluros secundarios y estos más que los primarios. Este efecto en la velocidad es otro ejemplo de impedimento estérico. Cuando el nucleófilo se aproxima a la parte trasera del átomo de carbono electrofílico, debe acercarse hasta una distancia de enlace e interaccionar con el lóbulo posterior del orbital sp3 del enlace carbono-halógeno. Si hay dos grupos alquilo enlazados al átomo de carbono, esto es difícil. Tres grupos alquilo lo hacen imposible. Un solo grupo alquilo puede producir gran cantidad de impedimento estérico si es muy voluminoso. En esta figura podemos ver cómo la reacción SN2 del ion hidróxido con el bromuro de etilo, que es un haluro primario, el bromuro de isopropilo, que es un haluro secundario, y el bromuro de terbutilo, que es un haluro terciario. El nucleófilo puede acercarse fácilmente al átomo de carbono electrofílico del bromuro de etilo. El acercamiento en el bromuro de isopropilo todavía es posible, si bien está un poco impedido. Sin embargo, el acercamiento SN2 al carbono terciario del bromuro de terbutilo es imposible por el impedimento estérico debido a los tres grupos metilo. Volviendo a la diapositiva anterior, vamos a ver cuáles son las características del sustrato en una reacción SN1. En una reacción, en una sustitución nucleofílica unimolecular, el paso limitante de la velocidad de la reacción SN1 es la ionización para formar un carbocatión, proceso fuertemente endotérmico. El estado de transición es un carbocatión en formación, por lo que las velocidades de las reacciones SN1 tienen una gran dependencia de la estabilidad del carbocatión. En su momento vimos cómo en los cationes alquilo
el carbocatión se estabiliza por la donación de electrones por efecto inductivo de los grupos alquilos. De esta manera, los haluros más reactivos serán aquellos que dan lugar a carbocationes más estables. Es decir, los haluros terciarios son los haluros más reactivos, luego los secundarios, luego los primarios, y los haluros de metilo no reaccionan por este mecanismo de tipo SN1. Aquí vemos una representación del efecto que produce la variación de estructura del halogenuro sobre la velocidad de la reacción. Se observa un cambio en la cinética que corresponde a un mínimo en la reactividad justamente para sustratos secundarios. Bueno, vamos a ver la estabilización de los iones carbonio. Durante una reacción SN1, la estructura del halogenuro determina la rapidez de formación del ion carbono. Aquí vemos el estado de transición de la ionización SN1. El grupo saliente forma parte de la carga negativa. En el estado de transición, el enlace carbono-halógeno se rompe y un grupo saliente polarizable todavía puede mantener un solapamiento sustancial. Aquí se ve cómo un carbono con carga positiva es estabilizado por efecto inductivo dador de los grupos alquilos, dispersando la carga positiva del carbocatión. Entonces, dado que este estado de transición es un carbocatión en formación, todos los factores que ayuden a estabilizar el carbocatión, el intermedio, estabilizarán el estado de transición, bajando la energía de activación de la etapa lenta y por lo tanto aumentando la velocidad de la reacción. Bueno, vamos a ver las características del nucleófilo o de la base. Si bien en principio todas las bases pueden actuar como nucleófilos y todos los nucleófilos como bases, una lista de fuerzas básicas de reactivos no es paralela a una de nucleofilicidades relativas. Recordemos que la basicidad viene determinada por la constante de equilibrio para abstraer un protón, mientras que la nucleofilia se define por la velocidad de ataque sobre un átomo de carbono electrofílico para dar una reacción de sustitución. Estos son datos experimentales, pero vamos a ver cómo los justificamos. Podemos ver en lo que hace a la fuerza del nucleófilo diferentes tendencias. La primera tendencia en la nucleofilia establece que una especie con una carga negativa es un nucleófilo más fuerte que una especie neutra similar. En particular, una base es un nucleófilo más fuerte que su ácido conjugado. Es decir, en estos casos, la especie aniónica es un nucleófilo más fuerte que la especie neutra. Eso lo vemos en el esquema de nucleofilicidad
como un anión hidróxido es un nucleófilo más fuerte que el agua, o un anión alcohóxido es un mejor nucleófilo que el alcohol. La segunda tendencia establece que la nucleofilicidad disminuye de izquierda a derecha en la tabla periódica. Mientras más electronegativo es el átomo, menor será la posibilidad de formar nuevos enlaces. Para especies de igual carga, un anión hidróxido es mejor nucleófilo que un fluoruro, dado que el oxígeno es menos electronegativo que el flúor. En este caso, comparamos dos especies neutras, el amoníaco con el agua. El nitrógeno, menos electronegativo, le da al amoníaco una mayor fuerza como nucleófilo que al agua. Por otro lado, la nucleofilicidad aumenta de arriba a abajo en la tabla periódica, porque aumenta el tamaño y la polarizabilidad. Esta tercera tendencia refleja la habilidad de un átomo a formar parte de un enlace parcial cuando comienza a atacar a un átomo de carbono electrofílico. A medida que se va hacia abajo en una columna de la tabla periódica, los átomos son más voluminosos, con más electrones, a mayor distancia del núcleo. Los electrones son retenidos con menos fuerza y el átomo es más polarizable. Los electrones se pueden mover con más libertad hacia la carga positiva del electrófilo, dando lugar a un enlace más fuerte en el estado de transición. El aumento de movilidad de estos electrones facilita al átomo la formación de un enlace a una distancia relativamente larga. Veamos en esta figura este efecto de polarizabilidad, comparando el ataque de los iones ioduro y fluoruro a un haluro de metilo. La capa externa del ion fluoruro corresponde al segundo nivel atómico, porque el flúor está en el segundo período, y sus electrones de valencia están fuertemente retenidos próximos al núcleo. El ion fluoruro es un nucleófilo débil, debido a su baja polarizabilidad, y su núcleo se debe aproximar mucho al núcleo del carbono para que los electrones comiencen a solaparse y a formar un enlace. En el estado de transición hay poco solapamiento entre el flúor y el carbono. En el caso de este nucleófilo, el ioduro, que es un nucleófilo fuerte, la capa externa del ion ioduro corresponde al quinto nivel atómico, es decir, al quinto período, por lo que estos electrones están retenidos débilmente, lo que hace que el ion ioduro sea un nucleófilo fuerte debido a su alta polarizabilidad. Los electrones externos, con mayor movimiento y libertad, comienzan a desplazarse y solaparse con el átomo de carbono desde mucho más lejos. Hay gran cantidad de solapamiento entre el yodo y el carbono en el estado de transición. Si analizamos la influencia estérica en la nucleofilia, veremos que para que un ion o una molécula sirvan como nucleófilos, deben aproximarse a un átomo de carbono y atacarlo. Los grupos voluminosos en los nucleófilos dificultan esta aproximación y disminuyen la velocidad de reacción. Por ejemplo, el ion terbutóxido es una base más fuerte que el ion etóxido.
Es decir, el ion terbutóxido abstrae o retira protones con más facilidad que el ion etóxido. Pero el ion terbutóxido tiene 3 grupos metilo que dificultan la aproximación al átomo de carbono. Por lo tanto, el ion etóxido es un nucleófilo más fuerte que el ion terbutóxido. Al hecho de que grupos voluminosos interfieran en una reacción debido a su tamaño, se lo conoce como impedimento estérico. El impedimento estérico tiene poco efecto en la basicidad, ya que la basicidad implica el ataque sobre un protón que generalmente está accesible y no impedido. Sin embargo, cuando un ataque nucleofílico a un átomo de carbono está implicada una base voluminosa, no se puede aproximar al átomo de carbono tan fácilmente. La mayoría de las bases son nucleófilas, capaces de atacar a un protón o a un átomo de carbono electrofílico. Si se requiere que una especie actúe como base, se utiliza un reactivo voluminoso como el ion terbutóxido. Si se quiere que actúe como nucleófilo, se utiliza un reactivo menos impedido como el etóxido. Bueno, y vamos a ver los efectos del disolvente en la nucleofilia. Otro factor que influye en la nucleofilia de los iones es su solvatación, particularmente en disolventes próticos. Un disolvente prótico es aquel que tiene protones ácidos, generalmente en forma de grupos o de enlaces oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Estos grupos forman enlaces de hidrógeno con los nucleófilos cargados negativamente. Los disolventes próticos, especialmente los alcoholes, son apropiados para las sustituciones nucleofílicas, ya que los reactivos, son los haluros de alquilo, tienden a ser bastante solubles en los alcoholes. En un disolvente prótico, los aniones pequeños se solvatan más fuertemente que los grandes, ya que el disolvente se aproxima más a un ion pequeño y forma enlaces de hidrógeno muy fuertes. Cuando un anión reacciona como nucleófilo, se requiere energía para retirar alguna de las moléculas del disolvente, rompiendo algunos de los enlaces de hidrógeno que estabilizaban al anión solvatado. Si el ion es más pequeño, como el fluoruro, se requiere más energía para poder separar al disolvente de este ion que está fuertemente solvatado, que comparado con otro ion más grande que está más débilmente solvatado, como ocurriría con un anión ioduro. Esta solvatación incrementada de los aniones más pequeños en disolventes próticos requiere más energía para separar las moléculas del disolvente y reduce su nucleofilia. En contraste con los disolventes próticos, los disolventes apróticos, que son disolventes que no tienen grupos oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, incrementan la nucleofilia de los aniones. Un anión es más reactivo en un disolvente aprótico porque no está apreciablemente solvatado, es decir, el anión está casi desnudo. No hay enlaces de hidrógeno para romper cuando el disolvente ha de hacerse sitio para que el nucleófilo se aproxime a un átomo de carbono electrófilo.
Los disolventes apróticos polares tienen momentos dipolares fuertes para permitir la solubilidad, a pesar de no contener grupos oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno que formen enlaces de hidrógeno con los aniones. Ejemplos prácticos de disolventes polares apróticos son el acetonitrilo, la dimetilformamida y la acetona. Se pueden añadir sustancias solvatantes específicas que faciliten la solubilidad sin afectar a la reactividad del nucleófilo. Por ejemplo, el éter corona 18 corona 6 solvata a los iones potasio. Entonces, si se utiliza la sal de potasio de un nucleófilo y se solvatan los iones potasio con éter corona, el anión nucleofílico pasa al seno del disolvente, aumenta su concentración en la disolución y se facilita la reacción. Este aquí es un ejemplo donde se muestra cómo el ion fluoruro, que es, como hemos visto, un nucleófilo pobre, en el caso de estar en disolventes hidroxílicos, es decir, en disolventes próticos, puede ser un buen nucleófilo en un disolvente aprótico como el éter corona, a pesar de que el fluoruro de potasio no es muy soluble en acetonitrilo, el éter corona 18 corona 6 solvata los iones potasio y arrastra a la disolución a los iones fluoruro pobremente solvatados y por lo tanto nucleofílicos. Vamos a ver la influencia del solvente en la formación del ion carbonio en mecanismos SN1. La reacción SN1 está más favorecida en disolventes polares que estabilizan los iones intermedios. El paso limitante de la velocidad forma dos iones y la ionización tiene lugar en el estado de transición. Los disolventes polares, aquí tenemos moléculas de alcohol, solvatan estos iones debido a la interacción de los dipolos del disolvente con la carga del ion. Los disolventes próticos, como los alcoholes, como el agua, son incluso disolventes más efectivos, ya que los aniones forman enlaces de hidrógeno con el átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo y los cationes forman complejos con los electrones no enlazantes del átomo de oxígeno del grupo hidroxilo. La ionización de un haluro de alquilo requiere la formación y separación de las cargas positiva y negativa de forma similar a lo que ocurre cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua. Por lo tanto, las reacciones SN1 requieren disolventes altamente polares que solvaten fuertemente a los iones. Bueno, como hemos visto, todo mecanismo que incluya carbocationes puede implicar reordenamientos o transposiciones. Las reacciones SN1, que implican un intermedio carbocatiónico, experimentan este tipo de reordenamiento. Este intermedio, el carbocatión, puede reordenarse generalmente por una transposición de hidruro o de alquilo
para dar lugar a un carbocatión más estable. Por su parte, la reacción SN2, que transcurre en un solo paso sin intermedios, no son posibles los reordenamientos. Aquí vemos como un reordenamiento por desplazamiento de hidruro, en el cual este haluro secundario, al ionizarse, da un carbocatión secundario que por desplazamiento de hidruro se estabiliza formándose un carbocatión terciario, el cual es atacado por el nucleófilo y se obtiene un producto que no era el esperado. También se puede desplazar metilos, por ejemplo, en este caso el haluro secundario forma el carbocatión secundario por ionización, se transpone, se desplaza metilo para generar este carbocatión terciario y se produce el ataque del nucleófilo a ese carbono con carga positiva. Bueno, para terminar, podemos hacer una comparación de las reacciones SN1 y SN2. Para un sustrato dado y un determinado conjunto de condiciones, es posible predecir el mecanismo que seguirá o bien las posibilidades de dirigirla hacia uno u otro mecanismo. En lo que hace a la influencia del sustrato, los sustratos en SN1 son terciarios y los secundarios. Los primarios y haluros de metilo son improbables que experimenten sustituciones nucleofílicas unimoleculares, mientras que los sustratos para una reacción SN2 son preferentemente los metílicos, los primarios, más dificultad en los secundarios, y los terciarios no son sustratos adecuados para SN2. En cuanto a la influencia del nucleófilo, las reacciones SN1, la fuerza del nucleófilo no es importante, por lo tanto pueden usarse nucleófilos débiles, que puede ser el mismo solvente. Para el caso de SN2 se requieren nucleófilos fuertes. En cuanto a la influencia del disolvente, SN1 requiere un buen disolvente ionizante, es decir, un solvente polar prótico, mientras que SN2 puede ir más rápida en disolventes menos polares, disolventes polares apróticos. En cuanto a la cinética, la ley de velocidad en una SN1 es igual a la constante específica de velocidad por la concentración del haluro de alquilo, mientras que en una SN2 la velocidad es proporcional a la concentración del haluro de alquilo y al nucleófilo. En cuanto a la estereoquímica, en una reacción SN1 se obtiene una mezcla de retención e inversión, es decir, ocurre racemización, mientras que en una SN2 hay inversión completa en el carbono quiral. En cuanto a reordenamientos, no existen en SN2, pero sí en SN1.